La semana pasada, el viernes, tuve clase con un postdoctorado, ¿ya? En didáctica de la investigación científica. O sea, supongo que la mayoría de los doctores son más de 20, ya de varios países. La mayoría son de Perú, porque la entidad que ofrece el postdoctorado es de Perú, pero hay de otros países. Y yo después que terminamos de conversar en la sesión sincrónica, ¿ya? Eh, les hablé de dos películas. Una que se llama La Educación Prohibida. ¿Han oído hablar de La Educación Prohibida? No. Ese es un documental que demora más de... No. Bueno, no le digo que la miremos ahora porque demora de pronto casi 3 horas, ¿ya? Pero de las cosas de las que hablamos en La Educación Prohibida, de la que se habla, la educación prohibida, la hablamos aquí en la clase. O sea, muchos de esos temas lo hablamos en la clase. Entonces, eh, fíjense que la película de Ben Carson, y hubo gente que la vio enseguida, o sea, era viernes, ¿ya? Y al día siguiente, el sábado, en el chat, me dicen que qué buena película, que ta. O sea, que, claro, claro que yo se los presenté como algo adicional a todo lo que hemos estado discutiendo, ¿no? Todavía estoy en clase con ellos, ya me faltan 15 días para terminar el seminario que yo les dicto sobre investigación. Voy a entonces hablarle un poco de esa película, pero antes quiero pedirle el favor, es más, se lo voy a pedir puntualmente a tres de ustedes, a Andrea Carolina, se lo voy a pedir a Abraham y a Kevin. A los tres les voy a pedir que antes que termine la clase me recuerden crear el parcial, porque como hoy es, o sea, hoy está fechado para el parcial, pero entonces los parciales míos son diferentes a la mayoría de los parciales. ¿Por qué? Porque es que yo no te voy a decir regularmente, dime de qué trató la película X, o sea, descríbeme algo, que tú me digas, como regularmente es la educación que hemos recibido desde la primaria. ¿Te acuerdas que a ti te decían, dibuja una A, ¿ya? Y la profesora escribía una A en el tablero y tú tenías que dibujar la A. Y después te decía, ahora, ¿verdad? Dibuja muchas A. Te presentaba un cuaderno y una fila de A y tú tenías que, ¿verdad? Tal vez eso sí sirva en ese momento, ¿verdad? Porque tú vas desarrollando la caligrafía, ¿verdad? Vas teniendo un cierto desarrollo motriz para escribir. O sea, sí necesitamos aprender, ¿verdad? Yo por ejemplo, mi motricidad, yo no sé si eso le llama motricidad fina, algo así, no es buena. Yo escribo horrible, o sea, la gente, poca gente me entiende la letra, ¿verdad? No, como escribo, ¿verdad? Quizás no sé si es una cuestión de que yo no escribía mucho, ¿verdad? Y bueno, el asunto es que, ¿te acuerdas? Yo no sé si yo estoy hablando de cuando yo estudié, podría ser muy diferente a cuando ustedes también pasaron por ahí por la primaria o por preescolar. La mayoría de las veces lo que se quería era que el estudiante dijera lo mismo, ¿verdad? Que decía el profesor o que decía una cartilla. Así arrancamos todo. Ahora, yo te puedo decir, bueno, no siempre es malo que tú imites, o sea, sigas el modelo, ¿cierto? Piensa, por ejemplo, en matemática. O sea, si te se están diciendo, esta es la fórmula, ¿ya? Mira cómo se aplica la fórmula, sigue los pasos de la fórmula. No hay nada malo en hacer eso. ¿Ya? Al contrario, si tú no sigues la fórmula, el resultado va a ser diferente. Ahora, otra cosa es que tú trabajes de construir, o sea, que pienses una fórmula, pienses, ¿ya? Sobre la base de la necesidad que subyace a la fórmula, o sea, qué es lo que quiere buscarse con la fórmula.
ahí te voy a poner un ejemplo que es un ejemplo mío, ¿ya? Yo no fui bueno en matemáticas. Siempre cuento la historia que yo fui uno de los peores estudiantes que tuvo el país en matemáticas, ¿ya? Por el examen IFES tuve un rendimiento muy bajo. Sin embargo, mira lo que, o sea, toda la implicación que tiene esto de pensar, ¿ya? Sin embargo, o sea, en álgebra a mí me fue terrible. En cálculo, por allá en grado 11 cuando se llamaba sexto bachillerato, yo había perdido, era por bimestre, había perdido 4 bimestres, 4, ¿ya? O sea, en otras palabras, había perdido prácticamente la asignatura, ¿ya? Le había perdido esos bimestres de tal manera que ni aún sacando 10, que era la máxima nota, yo podía ganar la materia. Y un profesor que era algo extraño, era un extranjero, que se decía muchas cosas sobre él, muy poca gente hablaba con él porque él era hermético, la gente le tenía como miedo y es demasiado psicorrígido. Era ingeniero electrónico, o sea, yo creo que aquí en Colombia habría pocos ingenieros electrónicos y él era, o sea, estoy hablando, imagínense de 50 años atrás, exactamente de 50 años atrás. O sea, yo tengo 59, no, no, perdona, de 40 años atrás, ¿ya? Eh, porque yo tendría para entonces 17, algo así, 18, bueno, vamos a suponer que 19, haciendo el bachillerato. Yo no ganaba ni con 10. Y él, para que vean ustedes lo que es el tema del pensamiento, él dijo que si alguno, ¿verdad? Lograra sacar 10, eso era un imposible para... Ya, es más, él lo dijo porque de pronto era un imposible. Porque él cuando el libro de cálculo que nos servía de guía para sus clases, él lo desarrolló incluso diciendo en qué página iba a estar los días del año. Por decirte algo, el primer día, vamos a suponer que el primer día de clase del colegio hubiese sido el 2 de febrero. Él te dijo, en abril 25 vamos a estar en la página tal, ¿ya? En junio tal vamos a estar en la página tal y así con todo lo demás, ¿ya? Así que eh, el punto es que él desarrollaba prácticamente o nos pedía el desarrollo de todos los ejercicios que estaban contemplados en ese libro. Bueno, ¿qué pasó? Ya que yo dije, si yo no gano ese examen, o sea, si no saco 10, que era un imposible, ya te digo, ni para los buenos estudiantes era algo posible, mucho menos para mí, que era de los peores, o quizá el peor. Lo, Lo que hice fue pagar un profesor hasta donde pude pagarlo, ¿ya? Y tratar de hacer todo, o sea, el tiempo del examen, tuve varios días y, y saqué 10, ¿ya? Quiere decir eso que ahí hay, por lo menos hay varias cosas de esa historia que son rescatables. Una, ¿ya? ¿Cómo podía ser yo un estudiante si yo aborrecía la asignatura? O sea, no me gustaba para nada. Y hoy no es que me guste, ¿ya? Dos, ¿cómo puedo ser yo buen estudiante si yo no hago las tareas? ¿Verdad? Entonces, así no tuvieras la habilidad, digamos, para las matemáticas, si tú te esfuerzas algo, bueno, también logras algo. Entonces, aquí hay un punto que es bien interesante porque esos elementos a veces no se tienen en cuenta. Esos elementos tienen que ver, digamos, con la persona, con el tipo de inteligencia que tiene, con el ambiente, los profesores incluso previos. O sea, ¿por qué no me gustaba a mí la matemática? Porque me parecía, o sea, yo no lo sabía en el bachillerato, porque no fui consciente sino hasta mucho después de que yo tenía una inclinación hacia las ciencias sociales y especialmente hacia la filosofía. Entonces, a mí me gustaba todo lo que me llevara a pensar, a reflexionar, ¿ya? Y resulta que las matemáticas, tal como me las desarrollaban, era algo muy mecánico. O sea,
2 más 2 igual a 4 y así, ¿ya? Sin darle ningún tipo de aplicación, así que yo no le encontraba ningún sentido a eso. Y si hay algo que realmente mueve a un pensador es buscarle sentido a las cosas, ¿verdad? O sea, ¿para qué es eso? O sea, ¿para qué sirve? ¿Cómo lo puedo aplicar? Entonces, bueno, yo me cerré a la idea de que las matemáticas no eran lo mío, ¿ya? Y obviamente eso trajo consecuencias gravísimas. Pero miren lo curioso de lo que les estoy contando, ¿ya? Porque resulta que en algún momento me dio por estudiar administración de empresas, ¿ya? Bueno, ya yo era profesor, obviamente ya era sociólogo, no sé si había hecho una maestría, bueno, de todas maneras me dio por estudiar administración de empresas. Y me toqué con lo que yo sabía que tenía que tocarme, pero que por lo menos el hacer el esfuerzo, la actitud de esforzarme ya estaba ahí. Y fue con el tema del álgebra y con respectivo profesor, bueno, listo. Entonces, yo dije, pues hay que estudiarlo, hay que hacerlo, ¿no? Porque de todas maneras, aunque no te guste, uno no puede reducir que estudiar contaduría, administración, si necesita álgebra, el álgebra sea el todo, ¿no? No, está ahí porque es parte del proceso, ¿verdad? De lo que tú, de la formación que necesitas adquirir. Y el punto es que yo pues comencé a tratar de entender ya lo que, o sea, qué había detrás de la fórmula, o sea, comparar los diferentes ejercicios, ya, y tratar de entender qué era lo que realmente quería lograrse con eso. Eh, ¿A dónde llegué? Como esa parte creativa y crítica mía, o sea, está ahí. O sea, está ahí en tu... Que no la apliques es otra cosa. Es como cuando tú tienes dinero en el bolsillo y, y tienes hambre y no comes. Bueno, tienes el dinero para comer, pero ya, o sea, tienes el talento ahí guardado. Entonces yo saqué el talento ese y en vez de ponerme a desarrollar los ejercicios de álgebra, quise ir más allá, o sea, quise pensar, ¿ya? Quise pensar. ¿Y qué pasó? Que construí una fórmula para resolver los problemas que tenía que se resolvían con la fórmula convencional, ¿ya? Y dije, bueno, fíjate que probé que sí, efectivamente, siempre llegaba a los mismos resultados si aplicaba la fórmula que yo había generado. Que ahora, recuerden que yo he sido de los peores estudiantes que tenga que ver con la lógica formal, con las matemáticas y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo fui a comunicarle la idea al profesor, el profesor o no se interesó o no entendió o no sé. O sea, entonces, fíjate o sea, la gravedad del problema que nosotros tenemos en la formación, ¿ya? Y de ahí es que yo recomiendo el tema de la educación prohibida como un documental bueno para eso, porque mire cómo es que un profesor ya no se va a interesar cuando el estudiante puede pensar por sí mismo y puede, o sea, eso hubiera podido ser como una pequeña puerta que me estuviera, él pudiera decir, bueno, ven acá, o sea, me interesa lo que estás haciendo, o incluso decirme, mira, tú no estás haciendo aquí nada que realmente tenga mucho sentido por esto y por esto, pero es que no se ocupó de eso, no se interesó, ¿ya? En eso. Muy diferente, recuerden a la película de Ben Carson, cuando a Ben Carson le preguntan sobre una piedra, ¿verdad? Un tipo de piedra, la obsidiana es que se llama, y que el profesor después de la clase de ciencia lo llama aparte para mostrarle en un microscopio que hay otro mundo ahí. O sea, miren lo diferente que, ¿verdad? Que fue este profesor mío y nada menos que ya a nivel universitario, que no se interesó para nada
en apoyarme por lo menos en ver qué era lo que yo estaba haciendo, si tenía sentido o no tenía sentido, y sencillamente le dio la espalda a eso, porque seguramente eso cree él que no le corresponde hacer a los profesores. Mientras que ese afortunado, ¿verdad?, profesor que tuvo en Carson, ¿ya? Está en la película precisamente por haberse tomado unos minutos para decirle al niño, fíjate, ya, eh, a ti que te gusta leer o que tú te tomaste el trabajo de saber qué era esta piedra, ya, hay un mundo para ti que tú puedes desarrollar. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando que en el tema científico, ya, y para llegar al tema científico tenemos que pasar por muchos otros temas. Y uno de esos temas precisamente es la educación. Pero también, o sea, ahí estamos hablando de fallas de la persona en cuanto a que te dije, bueno, no me desinteresé, fallas del mismo tipo de educación, de la didáctica, etcétera, por lo que esto que estamos hablando acá de pensar como un prerequisito para todo lo demás, ocuparnos de la epistemología y ocuparnos de la metodología y todo lo demás, o sea, para ocuparnos de la investigación, esto es fundamental. Quiero hacer ahí un paréntesis. ¿Me está entendiendo lo que estoy queriendo decir? Sí, señor. Porque una cosa quiero, o sea, quiero que quede claro, o sea, ¿por qué nos hemos detenido más de un mes para reflexionar sobre el tema de lo que es pensar cotidianamente, pensamiento, ¿verdad? Desde la perspectiva científica, qué diferencia entre hay un tipo de pensamiento y otro, cómo es eso de doxa y episteme, o sea, cómo incluso el pensamiento está ligado a determinadas condiciones sociales, ¿verdad? Yo estoy leyendo en este momento un libro de Aldous Huxley o Huxley, yo le digo Huxley porque así se leería en español, de pronto es Huxley, ¿ya? Y él habla de una cierta estratificación social, es una novela de, entre comillas, de ficción, yo creo que hoy es muy real esa novela, y habla de una estratificación social sobre la base del pensamiento, ¿ya? Y es precisamente una de las cosas que yo estoy trabajando en este momento, porque desde hace años, ¿ya?, yo pues vengo interesado en el tema, por ejemplo, de los códigos, ¿no? Que, que hay una forma ya estructurada del pensamiento de los pobres eh, frente al pensamiento de los ricos. O sea, que no es solamente que, o sea, la pobreza no se define solamente porque la persona tenga un cierto tipo de renta baja o alta, ¿verdad? Si ya superó la pobreza. No, sino que la pobreza tiene que ver con maneras de pensar también, ¿ya? Con el tipo de, ¿verdad?, de lógicas, cómo, ¿verdad?, ve la realidad. O sea, la manera de ver la realidad determina también la manera de estar en esa realidad, la manera de afrontar esa realidad. Ahí tenemos, ¿verdad?, que hay una condición, en ese caso, entonces, sociológica. Entonces ya no estamos solamente hablando de que el tema de la ciencia no es un tema de, digamos, de los métodos de investigación, de los paradigmas, sino que también es un tema sociológico, ¿ya? ¿Cómo es que, de acuerdo a los niveles sociales, la persona puede pensar más en sí y más en para sí? Y te lo ya hemos hablado sobre eso, pero yo estoy tratando de hacer como un recuento de muchas cosas que hemos hablado en estas clases que hemos tenido. Y es que, a ver, un pobre, y entre más pobre, el pensamiento es mucho más concreto, ¿ya? En el sentido de que el pobre tiene que resolver necesidades que serían básicas, elementales, o sea, por ejemplo, la alimentación, el techo, ¿ya? Sería eh, muy importante, mientras que una persona esté debatiéndose
en qué va a comer en el día de hoy, ¿no? O dónde va a, si tú ves aquí en Barranquilla, encuentras muchos venezolanos en las calles y una de las cosas que te dicen es que ellos tienen que pagar la pieza de la casa o del hotel donde viven. O sea, o sea, en otras palabras, ellos están tratando de sobrevivir. O sea, no solamente en la comida, sino ¿verdad? El techo. Tienen que estar, no pueden estar peligro de vivir en la calle, estar en la calle, ¿cierto? Dormir en los parques. Entonces, ¿ya? Esa persona no está pensando en este momento en educación. Es más, muchos de ellos, porque encuentras cantidades de profesionales, ¿verdad? De esas personas que han migrado y ni siquiera pueden estar pensando en continuar o ejercer la profesión. Los encuentras, ¿verdad? Encuentras, por ejemplo, médicos en la calle, casi pidiendo o vendiendo cualquier cosita, ¿ya? Lo concreto para ellos, pero eso no es, esto es una cuestión fortuita, ¿verdad? Tuvieron que desplazarse. Pero si nos vamos a los que nacieron pobres, ¿verdad? En condiciones de pobreza, te das cuenta que están pensando en el día a día. Es muy concreto su nivel de pensamiento. Mientras que vas a la clase media, y en la clase media se está pensando ya por el oficio o el trabajo que realiza, eh, ya no tiene que estar pensando en el techo, porque de alguna manera lo tiene, quizás lo está pagando por su propia, ¿verdad? Su propio apartamento, su propia casa, ¿ya? Está preocupado más por el estudio, ¿verdad? Y por el estudio, porque entonces está el tema de qué tipo de colegio de clase baja, colegio de clase media, él no lo va a llevar a colegio de clase baja, ¿ya? El de la clase media buscará mínimo un colegio de clase media e incluso intentará pagar un colegio de clase alta por la calidad de la educación y porque sus hijos estén relacionados con personas que piensan diferente y que pueden ser una oportunidad mañana para ellos en su verdad desarrollo social, humano, etcétera. Entonces, y si tú piensas, y pasamos al rico, el rico estará pensando todavía mucho más allá porque el rico, ¿verdad? Tiene que pensar no solamente en sus empresas, en cómo hacerla más rentable, cómo generar más empresas, sino incluso en el control que puede tener el Estado, ¿verdad? Cómo puede controlar el Estado él, ¿verdad? Desde lo micro, que es un municipio, hasta lo macro, que es todo el país, ¿ya? Para que la legislación le favorezca y que le den contratos y que por lo menos lo dejen trabajar si es que no le interesa participar de los grandes negocios que genera también el Estado. Entonces, date cuenta ahí, o sea que los niveles de pensamiento también dependen de una condición de tipo sociológica. Así que eh, cuando nosotros hablamos de ciencia deberíamos no partir como muchos otros que parten del tema, ¿verdad? De cuáles son las teorías de la ciencia y cuáles son, ¿verdad? Los métodos. No, hay un punto previo, hay varios, ¿verdad? Elementos previos como por ejemplo, otra cosa, el estilo de aprendizaje. Recuerden en la película de Ben Carson que la novia le dice, ¿verdad? Cuando él le está planteando que no le entiende al profesor y que además no tiene tiempo para estudiar, si es estudiar, si va a las clases y y que si él no pasa un examen que va a hacer con ese profesor, creo que de química, eh, él no lograría entonces pasar, ya creo que era médico, pasar a, digamos, a postularse a una especialización, algo así. Y viene la novia, mira, lo que, y dirás tú, bueno, fíjate lo complejo que es la cosa, ¿qué tal que no hubiera tenido esa novia? ¿Ya? Y le dice, pero ven acá, ¿cómo aprendes tú mejor? ¿Ya? ¿De qué manera aprendes tú mejor? Y él se da cuenta, bueno, sí, verdad que sí. Yo aprendo mejor leyendo. Y mire de dónde sale, ¿verdad? El tema de leer. ¿Y por qué leía tanto Ben Carson? Recuerdan en la niñez que la mamá lo obligaba a leer 2 libros por semana, ¿ya? O sea que él
ya gradualmente le fue, ¿verdad?, tomando amor a estudiar, a leer por sí mismo. Y que él en las clases, es más, yo te digo algo, a mí me pasa lo mismo. Ya, yo aprendo mejor leyendo que escuchando, ¿ya? Entonces, claro, le dice la novia, entonces no vayas a clase, sencillamente, ¿verdad? Ve, lee por ti mismo, mira los temas que están desarrollando y prepárate. Y así lo hizo. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí utilizó algo que se le llama estilos, ¿verdad?, de aprendizaje. Entonces, eh, eso tiene que ver también con la persona que se dedica a la ciencia. O sea que a todo esto que estamos hablando le podríamos llamar incluso una teoría de la investigación. O sea, cómo llegamos a la investigación. A la investigación llegamos por cantidades de elementos que, ¿verdad?, que son importantes y que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Ya? A ver, cuando tú ves de, el presupuesto nacional, por ejemplo, de ciencia y tecnología e innovación, ¿ya? Tú encuentras que a las ingenierías se le da más dinero, ¿ya?, que a la sociología o a la política, ¿verdad?, a la investigación sobre eso. Entonces dirás tú, y bueno, ¿y por qué? ¿Ya? Sencillo, porque la educación está generada, ¿verdad?, y ahí vienen otra cosa, ¿verdad?, para favorecer el desarrollo económico precisamente de un empresariado, ¿verdad? Entonces, en las ciencias sociales lo que puede generar más bien son crisis, ya, porque la gente se da cuenta de la explotación, la gente se da cuenta que puede cambiar el sistema político, la gente estudia historia, entonces no hay que darle plata a la historia, no hay que darle plata a que la gente sea consciente de todo, ¿verdad? Toda la explotación que ejercen sobre ellos. Entonces, preferiblemente, ¿verdad?, se apoyan todo tipo de proyectos que genere, que fomente el desarrollo de cierto tipo de empresas, de industria, ¿ya? Entonces tendrán más dinero. Entonces, ahí, ¿qué estamos diciendo? Que ahí está condicionado, ¿verdad?, la ciencia también a unos intereses de tipo económicos y políticos. Entonces dirá alguien, bueno, ¿y entonces qué investigo? ¿Ya? ¿Y cómo investigo? Bueno, tendrás que mirar a ver dónde hay dinero para investigar. ¿Ya? Y si no hay dinero para investigar, por ejemplo, en ciencias sociales, ya que es mi caso, entonces, ¿cómo hacemos para investigar prácticamente sin dinero, sin recursos? Y ahí vienen otros problemas, que entonces habrá tipos de investigación que están más lejos, ¿verdad?, que son más costosos, y habrá más temas que son más costosos y que estarán más lejos de nosotros, y por lo tanto tendríamos que dedicarnos a hacer lo que podemos hacer en nuestras limitaciones, ¿ya? Y seguimos hablando y aparecen mucho más y más y más y más aspectos, ¿verdad?, del problema de cómo pensamos. Y ahí viene otro concepto que pudiera decir miércoles, entonces hay que ser como estratega, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay muchos científicos muy buenos que tienen, ¿verdad? O personas que tienen unas habilidades tremendas, vocación, bueno, orientación hacia las cosas, hacia ciertos aspectos, ciertas actividades, pero, pero de pronto son muy inocentes, no son, o sea, no son personas, digamos, astutas que están, digamos, orientados al resto, que la figura de lo que yo estoy diciendo es casi la más estereotipada, ¿verdad? Y siempre de manera como burlona es el famoso nerd, ¿verdad? No, ese es solamente, me decían del hermano de un amigo, me dijo, y yo creo que el mismo amigo me lo dijo alguna vez. Me dijo, no, mi hermano no logró conocer ni siquiera la Universidad de Antioquia, estudiando en la Universidad de Antioquia. O sea, él estaba tan metido en su carrera de medicina, ¿ya?, que él no hacía otra cosa sino estudiar y estudiar y estudiar, y se distanció o sea, de todo, ¿ya?, solamente estudiando, o sea, que ni siquiera conoció la universidad. ¿Ya? Bueno, ya ahí, este,
hay un punto. Otros son astutos y entienden de política. Miren el caso, y yo soy como muy reiterativo en esto de lo que está pasando con la pandemia. Si tú ves, buscas Chinda Brandolino, no Chinda Brandolino, encuentras tú que eh, esa médico maneja mucho el tema geopolítico. Y cuando habla sobre el COVID, habla desde una perspectiva también geopolítica. ¿Ya? Y no, o sea, no solamente entiende que el tema, ¿verdad?, de la medicina relacionado con la lo que tiene que ver con la enfermedad y la cura y el tratamiento. No, es mucho más allá, el contexto donde eso se encuentra. O sea, si entendemos la industria farmacéutica en ese contexto, también vamos a entender muchas otras cosas. ¿Ya? O sea, hay cura para realmente hay manejo del COVID que no sea realmente la vacuna. ¿Por qué una vacuna que no ha pasado por la fase se le está imponiendo a la gente, verdad, de experimentación y todo ese cosas? ¿Por qué se está experimentando con la gente? ¿Por qué eso que le dicen vacuna realmente no es una vacuna? Porque no se trata de virus atenuados, sino de elementos que modifican la genética de la persona con algo que le llaman ARN mensajero. O sea, ¿cómo que la gente no entiende eso? ¿Verdad? O sea, y como una cierta generación, a mí me decía en un grupo, un médico hace 2 o 3 días, se lo dijo pues al grupo, y decía, es que la misma formación del médico ha cambiado de un tiempo para acá. Cuando yo estudié, cuando yo egresé, era de otra era la formación del médico. ¿Ya? Hoy el médico cada vez menos piensa. Entonces imagínense, o sea, está digamos, ceñido a unos protocolos que él lo que hace es seguir. O sea, él le llama como una formación técnica o sea, de la medicina, pero no lo están preparando para que piensen sobre. Entonces, más problemas. ¿Ya? Recuerden, para saltar a otros temas, tema de la imaginación. Recuerden la misma obra de la misma película esa de Ben Carson, ¿ya? Sobre la historia de Ben Carson, cómo la mamá le enfatiza el valor de la imaginación y cómo él resuelve, ¿verdad?, un problema ayudado no solamente por el conocimiento, por toda la investigación que hacía, sino por la imaginación. O sea, cómo parar el corazón para poder hacer, a parar el corazón por 1 hora para poder hacer la división de siameses. ¿Ya? La imaginación. Si tú te lees, te ves un video, vamos a ver si lo podríamos ver ahora, sobre Ken Robinson, una conferencia, una ponencia de él, dice que la educación mata la creatividad. O sea, necesitamos la creatividad en la ciencia. O sea, dime qué es una hipótesis. O sea, quítale la posibilidad de imaginar, ya, para pensar en una hipótesis. Imposible. O sea, en una hipótesis, ¿qué pasa en una hipótesis? En una hipótesis tú relacionas variables, factores. ¿Y cómo se da esa relación? O sea, ¿por qué encontraste esa conexión y no otras? O sea, necesitaste imaginarte, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo el sistema, verdad, educativo y cuándo la formación científica, o sea, en qué momento se habla de la imaginación para formar investigadores? Sí estamos viendo que hay muchos elementos, ¿verdad?, que tienen que ver con la investigación científica y que es un punto de partida previo a lo que se hace regularmente cuando las universidades diseñan programas de epistemología y metodología de la investigación. Yo, de manera desordenada, por tratarse de una síntesis aquí para hacer el parcial, lo estoy planteando. Es más, el parcial tiene que ser también de esa forma. O sea, yo no le voy a pedir que me digan, o sea, qué fue lo que digo algo y no qué piensas tú de. A alguien tratando de cuestionar o de ridiculizar a un profesor, le decía, bueno, está bien, ¿ya? Está bien, un profesor de sociología. Ok, Marx pensaba esto, ¿ya? Eh, Smith pensaba esto, pero ¿tú qué piensas? Y es totalmente válido, si es verdad.
los libros que lees, bueno, ya tú encuentras algo que pensó otro, pero ¿tú qué? A ver, ¿estás de acuerdo? ¿Estás en desacuerdo? Eh, si estás de acuerdo, ¿por qué estás de acuerdo? Si estás en desacuerdo, ¿por qué estás en desacuerdo? ¿Y acaso no puedes pensar por fuera de eso? Te voy a poner un ejemplo. A ver, ¿ya? En política en Colombia, si no eres de izquierda, eres de derecha, si no eres de derecha, eres de izquierda. ¿Y por qué tengo que ser de uno o de otro? ¿Por qué no puedo ser ni de izquierda ni de derecha? Entonces el problema es, bueno, y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para no ser ni izquierda ni derecha? Tremendo reto, ¿verdad? En otras palabras, no, frente al modelo económico del país, tienes que ser o capitalista o socialista. ¿Y por qué tenemos que ser lo uno o lo otro? O sea, no hay posibilidad de pensar otro sistema. Me estoy dando, no, pero frente al tema de la cultura, tenemos que ser moderno o posmoderno y no podemos, ¿verdad?, romper con eso y trascender y pensarlo de otra manera. Entonces, eh, miren esto que voy a decir y que aparentemente no tiene nada que ver con lo que estamos planteando. O sea, si tú no, no desafías lo que ya tienes, o sea, pensar por fuera de los esquemas, las teorías, los paradigmas. O sea, podrás ser científico, pero siguiendo el camino de otro, pero nunca podrás, ¿verdad? Pensar por ti mismo y podrás incluso generar nuevas maneras de entender el mundo. Se dice, y esto tiene que ver con algo que le llaman el efecto Pigmalión, ¿ya? No lo podemos explicar en este momento, pero la definición del efecto Pigmalión es las profecías que se autocumplen. Para poner un ejemplo, cuando a un niño se le dice, recuerda lo que pasaba con Ben Carson, ¿no? Cuando a un niño se le dice, vamos a decirlo de manera bruta, ¿ya? Cuando a un niño se le dice, tú eres bruto, tú eres bruto, tú eres bruto, o sea, es posible que él, en un momento dado, crea que es bruto y actúe como bruto. Eso es ya una profecía que se autocumple. Ahora, lo inverso también es cierto. Y recuerda las teorías de Pablo de condicionamiento sobre eso. Tú eres inteligente, tú eres inteligente, tú eres inteligente, entonces tendrás que actuar inteligentemente, ¿verdad? Porque ya estás condicionado. Cuando en el atletismo, en los Juegos Olímpicos, etcétera, se produce una marca olímpica, eh, plantea un estudio, las personas, los deportistas, ya consideran que esa marca ya es lo máximo a la que pueden llegar. O sea que esa marca a veces demora años o demora tiempo para romperse. ¿Por qué? Porque hay la creencia, entonces mira este otro punto, creencia, otro factor, creencia que ya es lo máximo que se puede hacer. O sea, que no hay por fuera de, o sea, por fuera de eso, no, ya, no. Sí, recuerdan el dicho muy antioqueño aquí en Colombia de que olvídate del tango porque ya Gardel murió, ¿no? Gardel, un maestro del tango. O sea, como que dice, no, ya, después de ese ya no hay más. Hasta que llega alguien que es capaz de desafiar esa idea de que ya se llegó a lo máximo y rompen la marca olímpica. Entonces, tiene que ver también con un tema que es de tipo motivacional y un tema que es de creencias. O sea, pues, ¿por qué tenemos que estar amarrados a un paradigma? ¿Por qué tenemos que ser una cosa a la otra? ¿Por qué no piensas por fuera de eso? Otro elemento para corroborarnos que tenemos que, ¿verdad? Pensar. Ok, qué les parece? ¿Cómo les pareció? Profe, a mí me pareció bastante interesante la manera en la que empieza como a describir la educación desde los niños y cómo avanza a compararla con una educación profesional. Ok. ¿Quién más tiene comentarios, aportes, Profe, reflexiones?
¿sí? A mí me pareció interesante la dinámica que él utilizó para contar, o sea, para, digamos, explicar el tema, el cómo combinaba las bromas y eso como para mantener la atención focalizada. Sí, eso me parece genial. O sea, yo, ojalá pudiera yo hacer eso, pero le cuento que eso es casi un don para, no sé si cómo aprender a hacer eso, pero es genial. Y él tiene fama de eso. O sea, él, donde llega, él llena auditorio precisamente por eso. Bien, ¿qué más? O sea, quiere decir eso que también es un componente que quedó por fuera de la reflexión inicial nuestra, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacer para que los contenidos que pudieran parecer áridos se entiendan? O sea, gusten. Yo tengo un amigo profesor de matemática y el tipo ya se ha hecho, se está haciendo famoso, por decirle algo, lo referencian como uno de los, incluso una publicación que dijo que está dentro de los cuatro grandes, digamos, docentes de matemática de América Latina en cuanto a la enseñanza de la matemática, ¿ya? Y él se ha inventado juegos, ¿ya? Con las matemáticas, parece ya matemática, dominó y todo ese tipo de cosas. Ahí hay un problema que por cierto, no lo tocamos, pero lo estamos haciendo ahora en en la primera parte de esta, de la clase, que es una grabación de la clase anterior, donde están los problemas de tipo que tú has resaltado, Luisa, de los tipos comunicativos. O sea, ¿cómo hace uno para que se entienda lo que uno está diciendo? Yo muchas veces soy reiterativo. Mi esposa que me escucha a veces me dice, pero como que dice, tú lo dices mucho ya. O sea, me estoy dando a entender, porque hay gente que lo dice de otra manera y puede ser ofensivo. O sea, ¿me entiende? Si yo te digo cada rato, me entiende, es como si tú no entendieras. No, no, no. Ya, me estoy dando a entender. O sea, está claro. Esto, sí, porque puede que yo te esté diciendo un poco de cosas y tú no, ¿verdad? No, realmente no estás captando lo que. Ahora, pero si tú no estás captando, lo que debes hacer es precisamente es decir, perdóname que no estoy entendiendo lo que me está diciendo, o sea, o estoy confundido. O sea, ¿por qué no? Y date cuenta que eso que me estás diciendo, Luisa, tiene muchas implicaciones. Otra implicación, ¿por qué el sistema educativo nuestro, y eso lo dice Ken Robinson ahí, o sea, enfatizó siempre premiar, como quien dice, el que tú no debes arriesgarte a mostrar que no entiendes algo porque entonces recibes la presión, eso lo van a ver en la película de Ben Carson, ¿ya? Eh, Como que la presión de que si te equivocas haces el oso, ¿ya? Entonces, es posible que alguien no entienda algo, hombre, y no es capaz de decir, hombre, yo no entendí. O sea, ¿por qué yo tengo que esconder que yo no entendí algo? Y eso lo vivo porque yo veo a mi hija menor estudiando. Yo no la quise mandar no por el virus, sino porque allá en los protocolos de bioseguridad le obligan a tener la nariz, la nariz tapada. Y yo soy enemigo de eso porque la persona se está envenenando con su propio dióxido de carbono. Entonces yo preferí no mandarla al colegio, que lo haga desde acá. ¿Ya? Y entonces yo hay veces que ella no entiende algo, pero se queda callada. Y yo le digo, pero ¿por qué te quedas callada? O sea, ¿por qué no? Por la presión de pronto de que alguien vaya a pensar de que ¿por qué no estás entendiendo? O sea, o sea, mira todas las cosas que hay ya en el tema tanto del aprendizaje de cualquier área como precisamente en el de investigación. Bueno, ¿qué otros comentarios aporte, reflexión pueden hacer me estoy refiriendo a la clase de hoy eh, que ya saben que tiene, ¿verdad? Tiene dos partes, ¿no? La parte donde les hablo sobre ya aspectos que, fíjate que
que se pueden tener en cuenta cuando hablé de esas dos películas, La educación prohibida y la otra, precisamente esta de Ben Carson, que no fue incluida, fíjate, la de Ken Robinson, porque ya era lo último. En el parcial ustedes deben integrar ya todo lo que han visto. Ahora, mira, no todos vemos lo mismo. Una vez, fíjate la importancia ya de esto que estoy diciendo ver, ¿ya? Una vez me llevé un grupo de estudiantes de sociología para un asentamiento de extrema pobreza, porque yo les dictaba una asignatura de investigación llamado Investigación Acción Participativa. Y entonces le he dicho a los estudiantes, bueno, ya vamos a hacer esa visita y me hacen un informe de lo que pudieron percibir. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que algunos se quejaron porque me dijeron, pero ¿de qué quiere que le escriba? Y yo, no, de la visita. O sea, yo no te puedo, sobre todo hablando de investigación, acción participativa, yo no te puedo decir qué ver, porque estoy alterando, sesgándote. ¿Ya? Ahí tú tienes todo una, ¿verdad? Mira, lo que está a tu alrededor, ¿ya? Hay una serie de cosas que estás viendo y alrededor de eso que estás viendo tú, ¿verdad? Preséntame una idea de lo que puedes hacer tú como investigación allí. Siguieron molestos. Eso, bueno, no fueron todos, pero siguieron molestos. A ver, ese es como si tú me dijeras, me preguntaras, ¿y qué ropa me pongo? Yo te puedo contestar, ponte la ropa que quieras, donde te sientas a gusto. Ahora, si después de ponerte tú la ropa, me dices, ¿y qué opinas? ¿Cómo me queda? Yo sí te puedo decir, porque de hecho, alguna opinión podemos tener sobre el resultado. Pero fuiste tú la que escogiste el tema, ¿verdad? No yo. Entonces, ¿y producto de qué? Producto precisamente de esa forma como nos metieron a que tenemos que hacer lo que el otro diga que tenemos que hacer. O sea, eh, pues tú tienes la capacidad de percibir, por ejemplo, en ese barrio, ya, las calles estaban todas llenas de aguas, ya, los niños, incluso había niños desnudos caminando, ¿verdad?, por las calles, metiéndose en las aguas, ¿verdad?, sucias, ya, las casas hechas incluso de retazos de materiales, ya, de algunas de estivas, la mayoría de estivas, de tablitas, ya, los pisos también al interior de sus casas, 2 habitaciones regularmente es una casa, ya, 20 metros cuadrados, muchas de esas, el tamaño de esas casas, imagínense. El lugar en el piso se ve que es de relleno, de relleno sanitario, perdón, de escombros, ¿verdad? De retazos de construcción, ¿ya? No veían árboles, no veían arborización a su alrededor. Si entrabas a una casa podías ver qué elementos tenían dentro de la casa. O sea, infinidad de cosas que se podían ver ahí. O sea, ¿cómo es que me van a preguntar qué es lo que voy a ver? Infinidad de cosas, el color, o sea, nada más ver ya 5, 10, 15, 20 niños con el vientre, ¿verdad? Con su barrigona, que seguramente no es ¿verdad? No es que estén gorditos, sino de la cantidad también de parásitos y una cantidad de cosas. O sea, el color, siendo morenos, el color del cabello amonado, o sea, eso es ya, por lo menos si no sabe que eso es una
indicaciones, signos de desnutrición, por lo menos observar eso, o sea, que como, o sea, eran morenos y se ven bonitos, ¿ya? Entonces, ¿qué implica eso? Ustedes van a tener una película ahí que la van a ver. No fue acá, porque acá fue explícito Ben Carson. Sin embargo, fíjate que tú notaste algo y es que no solamente te fuiste a lo que Ben Carson estaba planteando, sino la forma como lo estaba planteando. O sea, ok, Luisa, o sea, eso es una observación. O sea, tú fuiste y viste algo más de lo que realmente el, cualquiera diría, bueno, ¿qué fue lo que él dijo? No, acá tuviste algo más, ¿ya? Ya, viste la manera como él presentó eso. En la película van a encontrar ustedes, pero cantidades de cosas, escenas, fotografías, ¿ya? O sea, que cada una de esas imágenes significa algo, ¿ya? Ahora, tú pasas derecho por la imagen sin darte cuenta, bueno, a la mayoría de la gente le pasa eso. La mayoría de la gente pasa por encima de las cosas y no se da cuenta ya de por dónde pasó. O sea, a ver, ¿cuánta gente pasa por una calle y no se le ocurre que en esa calle pudiera montarse un cierto tipo de negocio y ser exitoso? ¿No? Pasó por encima de la calle. ¿Ya? Hay gente que no tiene, o sea, que camina sin darse cuenta por dónde está caminando. Entonces viene y los atracan. Si cuando tú estudias, por ejemplo, riesgos laborales o sea, te vas a dar cuenta la cantidad de protocolos que hay, la cantidad de cosas que hay que observar para estar en un lugar seguro. Tú te puedes accidentar dentro de tu misma casa por una cantidad de detalles, ¿verdad? Cosas, ¿verdad? Y que puedes pasar por encima y por encima y por encima y o sea, no darte cuenta que son potenciales peligros. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes observar también y eso tampoco lo tocamos en la primera parte porque es que hay muchas cosas del cual hablar en el caso de la formación de un investigador, es ver los detalles, ¿ya? Los detalles. Cuando yo he visto documentales, por ejemplo, cómo un transbordador espacial apenas, ¿verdad? Fue lanzado, a los pocos segundos estalló, o a los pocos minutos, y cuando hacen el estudio de eso, son detalles, pero muy, muy, muy pequeños, los que hicieron o sea, no fueron los grandes problemas, los grandes desajustes del aparato, sino fueron pequeñas cosas que pasaron por alto, ¿ya? Así que la capacidad también de observarla, de tener el detalle, de tener la mirada tanto de conjunto como la mirada puntual, eso lo van a ver en la película, es importantísimo dentro, ¿verdad? Dentro de la formación científica. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Sí, Jordi. ¿Alguna pregunta, comentario? No, profe, no pregunta. Gracias. ¿Qué me dicen? ¿Estás todo bastante claro? Sí, profesor, de mi parte está todo claro. El ensayo, miren una cosa que a alguien le pasa eso. Y por eso, como le pasa algunas veces a alguien, pues yo te lo voy a decir para que no te pase a ti. ¿Ya? Algunos no tienen muy claro qué es un ensayo.
Entonces, busquen en internet qué es un ensayo, cómo se elabora un ensayo. Algunos lo que me presentan son resúmenes. No, yo no. O sea, no quiero que me resuman la clase. No es un resumen. Obviamente en un resumen hay un esfuerzo intelectual, ¿verdad? Cómo convertir algo que ya estuvimos hablando por más de un mes, ya, de un tema, el tema central aquí. ¿Cuál es el tema central de esta primera parte hasta el primer parcial? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál fue el tema central? El pensamiento y los niveles de pensamiento. Exactamente. Bueno, ese es el tema central, o sea, no lo puedes perder de vista, es el tema central de esta primera parte. Entonces lo que hacen es hacerme un resumen. Como quien dice, en la primera clase se vio esto, en la segunda esto, en la tercera esto, no. Y si van a la película vienen y lo que hacen es resumirme, contarme la película, no. O sea, tú tomas, ¿verdad? Los ingredientes de ahí, de todo lo que hemos hablado, y ¿verdad? Lo articulas, o sea, tú mismo lo tejes. Por decirte algo, Luisa Fernanda ha podido hacer el ensayo, pudiera hacer el ensayo diciendo que eh, ella, por ejemplo, viene y reflexiona y dice, bueno, fíjate cómo es de divertido Ken Robinson, ¿no? Y qué aburrido es el profesor Chajín. O sea, sería que el profesor Chajín, si él fuera una persona amena, así como Ken Robinson, lograra una mayor atención por parte de los estudiantes y todas las cosas. Entonces, ella ahí ya comienza, o sea, sobre la base de eso, de esa comparación que hace entre Robinson y Chajín, puede decir, bueno, eh, realmente la epistemología y metodología de la investigación y lo que ha estado relacionada, por ejemplo, en el bachillerato, cuando veíamos filosofía, ya por qué estas cosas son tan aburridoras. O sea, se puede hacer esto que ya pudiera pensarse en, en una didáctica para eh, la enseñanza-aprendizaje de la investigación que fuese, digamos, más, más ligada al contexto, no so- que pudiera de alguna manera utilizarse los recursos y además el humor y todo lo demás. Bueno, yo creo que ahí habría bastante cosas que decir y que proponer, ¿cierto? Para un ensayo. O sea, el ensayo ya, tú mismo defines, tú sabes que el tema central es el problema del pensamiento, ¿no? Y del pensamiento científico, ¿no? Y de cómo formar o formarse dentro de la ciencia. Así que cualquier cosa que tú tomes, algunos quedan así como que, miércoles, es que yo no, o sea, no sé qué decir, o sea, no me sale algo, no encuentro algo que decir. Bueno, gran parte de la explicación a esas personas es que nunca les pidieron que lo hicieran.